Hola, muy buenos días, Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Quiero iniciar en esta semana una serie de estudios y aquel verbo fue hecho carne, la historia navideña. Ya que nos acercamos a la Navidad, démosle gracias a Dios que, aunque nadie sabe específicamente el día cuando Jesucristo nació, la fecha exacta, hay un día que se observa en la mayoría de los seres humanos del nacimiento de Jesucristo, de conmemorar, de celebrar la venida de nuestro Salvador. Es bien interesante, vamos a ir observando en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, esta historia navideña, porque tenemos una narración muy completa, tenemos acontecimientos históricos y creo que será de bendición para nuestras vidas. Voy a tratar de ir haciendo los estudios, preparándome lo más que pueda, ya que como vamos día a día y por cuestiones de la rutina de la vida, ¿no? El trabajo y todo eso, el estudio quizás sea un poquito limitado, pero vamos a observarlo, a ver qué es lo que dice la palabra. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, España. Aquí estamos. Eh, Saludos y feliz Navidad desde San Pedro, California. ¿Verdad? Gracias a las personas que nos siguen. Estamos a punto de llegarle a los 90,000 suscriptores y todas las glorias para Dios. Nunca pensé que iba a haber tantos suscriptores en el canal. No todos los miran los estudios, pero para Dios sea toda la gloria y la honra. Vamos a empezar en nuestro estudio, vamos a orar. Padre bendito, Señor, me pongo, Señor, o nos ponemos a la disposición tuya, Señor, a la disposición de tu Espíritu Santo que nos guíes a través de tu palabra, Señor. Úsame, Señor, ministranos con tu palabra, que seas tú dirigiendo nuestros pensamientos, que seas tú dirigiendo a través de tu palabra, Señor, la dirección de estos estudios para ver, Señor, esa historia de ese acontecimiento que ha marcado el mundo en realidad. El mundo que conocemos, Señor, no es lo mismo lo que era el mundo, Señor, antes de tu venida. ¿Cómo fuera esta vida, Señor, si nunca hubieras venido? ¿Qué fuera de nosotros? ¿Cómo fuera la vida, los imperios? Solamente tú lo sabes, bendito Dios, pero sí que el mundo fue transformado, fue cambiado en el tiempo de tu perfecta voluntad cuando tú decidiste venir a este mundo, Señor. Guíanos, Señor, usa a este siervo tuyo, este pecador justificado por la sangre de Cristo solamente, Señor, y no hay nada de qué gloriarnos, Señor, más que de la salvación gloriosa que tú nos has dado. En tus manos nos ponemos, Señor. Quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero que mis labios, Señora, se mantengan fieles a la fidelidad de tu palabra. Y ministra nuestros corazones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vamos a nuestro... De acuerdo al título, nuestro versículo en el cual voy a tratar de repasarlo, y yo creo que al final de la serie vamos a aprendérnoslo muy bien de memoria, es Juan 1:14, donde dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne. La palabra verbo en este texto también se puede
traducir como la palabra. ¿Sí? La palabra, y aquella palabra fue hecha carne. En el Evangelio de San Juan, nada más es para la introducción. En el Evangelio de San Juan, el apóstol Juan empieza diciendo: en el principio era el verbo. Sí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él, por el verbo, pues ya que está hablando del verbo de la palabra, todas las cosas por él, por el verbo o por la palabra fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A ver, ahora en Génesis, es que estaba mirando acá unos recursos. En Génesis capítulo 1, miren lo que dice. En el principio, otra vez, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y poniéndolo de la mano con el Evangelio de San Juan, dice que todas las cosas por él, por el verbo, fueron hechas. Y poniéndolo de la mano con Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creo que es bien claro, hasta un niño de 3 años puede saber de quién está hablando. El Evangelio de San Juan está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y en Génesis está hablando que Dios creó los cielos y la tierra. Y si no... A mí, si nos desviamos de lo que el texto está diciendo, en realidad, en el versículo 14 dice: y aquel verbo, aquella palabra, por quien fueron hechas todas las cosas, fue hecho carne. ¿Y quién fue hecho carne? Nuestro Señor Jesucristo. Este Jesucristo es el mismo verbo, es la misma palabra, es el mismo Dios, creador del cielo y de la tierra. Que no porque lo diga yo, no porque lo dice mi religión o mi denominación, lo dice la palabra de Dios, es bien clara. Si cae uno en el error de creer otra cosa, es porque quizás está uno siguiendo un movimiento religioso o denominacional. Pero entremos de vuelta, vamos a nuestro estudio. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Con eso en mente, ¿verdad? Sabiendo que el verbo o la palabra es de plano la esencia misma del Dios invisible, el creador del cielo y de la tierra, la gente tropieza con la verdad de quién es Jesucristo. Y hay sectas, hay religiones, hay personas que creen cualquier otra cosa. Les puede ser posible creer de quién es Jesucristo, menos de la verdad, de la esencia del Dios invisible, el creador del cielo y de la tierra, manifestado en un cuerpo como el de nosotros, en este mundo. Se les hace imposible que Dios se haya haber hecho a la imagen del ser humano, cuando no entienden que en el principio, cuando Dios hizo al hombre, dijo Dios en Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y los seres humanos, muchos tropiezan
al no aceptar o se les hace imposible. ¿Cómo es posible que Dios se hizo a la semejanza del ser humano cuando no lo miran al revés? El hombre fue hecho a la imagen de Dios, y si fue hecho a la imagen de Dios, será imposible que Dios mismo se manifestara en este mundo físico en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que aquel Dios invisible, creador del cielo y de la tierra, se hiciera carne y habitara entre nosotros, y no la anunciación de su nombre, y llamará su nombre y será su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El mismo nombre, perdón, el mismo nombre declara que aquel verbo no es otro más que el Dios creador del cielo y de la tierra. Emmanuel, Dios con nosotros. Sí. Aquel verbo, el poder, se pudiera decir, de la creación, el origen de la vida misma, de la creación misma, del universo mismo, vino a ser por el poder de la palabra de Dios. Porque Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Júntense las aguas en un lugar y descúbrase lo seco. Y vino a ser. Sí. Todo lo que Dios pronunció y ha pronunciado se ha cumplido, se va a cumplir. Por tanto, la palabra de Dios es confiable, porque Dios es la palabra de verdad. Sí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Vamos a Lucas. Estuvo un poquito extensa la introducción. Espero en Dios que el Señor nos ministre, en nuestros corazones tengamos una perspectiva diferente, más correcta de observar lo que es la Navidad. ¿Sí? Buenos días, Sofía. Buenos días, Dios les bendiga. Sofía, Jorge, gracias por acompañarnos. Miren, el Evangelio según San Lucas, Lucas fue un doctor. Me parece que no se considera como un apóstol. Sí, él fue un doctor, un médico, con estudio, y su evangelio es muy amplio en la manera que lo presenta él, y empieza de esta manera. Lucas capítulo 1, versículo 1 en adelante. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En el libro de los Hechos también se le atribuye a Lucas, porque lo vuelve a mencionar. Dice el libro de los Hechos: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces se desconoce en realidad quién es este
Teófilo, a quien fue escrito el Evangelio y el libro de los Hechos. Pero, de acuerdo al significado del nombre Teófilo, el significado del nombre Teófilo es amado de Dios o amado por Dios. Y creo que en cierto... A ver, permítanme. ¿No? Ok, no mire a nadie allá. Creo que en cierto sentido puede ser que se pueda darle una aplicación simbólicamente al cristiano, al creyente, el significado de Teófilo, ¿sí? Amado de Dios o amado por Dios. Y es maravilloso que va de la mano con la esencia del Evangelio, que dice el Evangelio de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a la humanidad que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Tiene un sentido maravilloso verdaderamente el significado de Teófilo, amado por Dios o amado de Dios. Dice el versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le presentó un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Dice muchos, no dice todos. Ok. Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Sí? Irá delante del Señor, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él. ¿De quién? Delante de el Señor Dios de ellos, del pueblo de Israel. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Tremenda declaración que le da el ángel a Zacarías. Entonces dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada.
Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Aquí podemos ver una cosa maravillosa que le sucedió a este hombre, de que un ángel del Señor se le aparece y le da la noticia de que le dice que ha sido oída su oración. Creo que él entró a ofrecer el incienso y a ofrecer oración por el pueblo de Israel, pero también creo que teniendo el privilegio de tener esa oportunidad, le tocó en suerte a él entrar allí al lugar donde ofrecían el incienso, al lugar santo. No era lugar santísimo, y le toca en suerte esto, y creo que en el fondo de su corazón, anhelando un hijo, le pidió al Señor: Señor, si tú me concedieras un hijo, ¿no? No lo sabemos, pero creo que esa era su petición, su oración de él en su corazón. Por eso le dice el ángel que ha sido escuchada su oración y que Sara le dará un hijo. Pero la pregunta de él: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Esa pregunta, ¿en qué conoceré esto?, pues, fue en duda, fue no creyendo la palabra del ángel. Creía más en su vejez, creía más en la esterilidad de su mujer y en su edad avanzada que tenían ambos, que hacía básicamente imposible que Elizabeth saliera embarazada, concibiera un hijo. Él creía más en la situación que se encontraba que en las palabras del ángel, y no lo creía posible, no creía que iba a ser posible, y en base a su incredulidad le responde el ángel: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. No creyó las palabras del ángel. Dice, las cuales se cumplirán, porque fue enviado de parte de Dios. Él es un mensajero, no es el que vino y declaró estas cosas y así iban a ser porque él las declaró. Fue enviado por Dios a darle esta noticia de que Dios haría esta gran cosa en su vida de él y de Elizabeth, que les daría un hijo, el cual iba a venir anunciando, iba a ir delante del Señor para volver al pueblo, ¿verdad? Para volver los corazones del pueblo a Dios. Pero por su incredulidad quedó mudo. Cuando sale de ahí, dice que comprendieron que había mirado visión y les hablaba por señas. No sé cómo les hablaba y cómo les decía por señas que se les apareció un ángel ahí que tuvo una visión, y
Me imagino que estaba turbado su mente, su corazón, y creo que no le quedó otra cosa más que creer las palabras del ángel cuando él quedó mudo. Porque si quedé mudo, como dijo el ángel, es verdad que Dios me va a dar un hijo. Y se quedó así hasta el día del nacimiento del niño. Creo que lo convenció el hecho de que él enmudeció por no haber creído. Eso lo convenció de que Dios en realidad les iba a dar un hijo y que su nombre sería Juan. ¿Cuánto tiempo llevamos? 26 minutos. Ok, tenemos lunes, a ver, martes. Miércoles. Estoy mirando nada más porque quiero llegar al jueves. Bueno, vamos a ver unas profecías. Creo que ahí le vamos a parar hoy en el estudio de Lucas para que llevemos un sketch para llegar a de perdida al 24 y el día de la Navidad, el 25 de diciembre. Creo que vamos, no sé, voy a hacer algo diferente. Vamos a meditar, a reflexionar como familia y darle gracias a Dios por ese regalo tan precioso que nos ha dado. Sé que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para darnos perdón de pecados, para no dejarnos bajo el imperio de la muerte, para no dejarnos en el sepulcro o en el polvo de la tierra para siempre. Es un regalo maravilloso el que Dios nos ha dado en Cristo. Es triste cómo a veces creemos más en una religión, en una denominación, creemos más en las doctrinas de ciertos grupos religiosos que seguimos, que esa verdad absoluta de que Dios no dejará nuestros cuerpos en el sepulcro para siempre. Y aunque nos hagamos polvo, así como Dios levantó y formó al hombre del polvo de la tierra, así nos va a volver a levantar de vuelta del polvo de la tierra. Que si enfrentamos la muerte, descansemos, durmamos en esa esperanza maravillosa. Que nuestros huesos se gocen en la esperanza de que Cristo nos va a levantar de ahí. Y si nuestros huesos se hacen polvo, que en el polvo de nuestro cuerpo se goce y se regocije en nuestro Salvador, que Cristo venció la muerte. El Dios creador del cielo y de la tierra vino a este mundo y se hizo hombre y habitó entre nosotros y vino a destronar el imperio de la muerte. Sí. Y Dios por segunda vez y por primera vez se glorificó al formar al hombre del polvo de la tierra y darle vida a ese polvo de la tierra. Por segunda vez se va a glorificar y le va a dar vida a todos esos cuerpos de los hombres que han muerto y han perecido y que hoy en día son polvo sobre la faz de la tierra. Imaginémonos tantito si buscáramos los restos de los huesos de Matusalén. ¿Dónde quedaron? Toda la gente que pereció en el diluvio, ¿dónde quedó? No fueron sepultados, fueron muertos, fueron esparcidos sobre la faz de la tierra y se convirtieron en polvo el día de hoy. Quizás el polvo que entra en nuestros automóviles o en la casa,
sea parte del polvo del cuerpo de Adán, de Matusalén, sí, de toda esa gente que pereció en el diluvio. Y nosotros pensamos que es polvo, nada más así, polvo de la tierra, pero quizás traigamos ahí, quién sabe, ¿verdad? Los restos del polvo del cuerpo de algunos de los que perecieron en el pasado. ¿Será cosa imposible que Dios levante a Adán de vuelta del polvo de la tierra cuando sabrá Dios en realidad dónde está cada partícula de polvo de la tierra del cuerpo de Adán? Sí lo sabe. ¿Habrá algo imposible para Dios? Y a veces limitamos a Dios con nuestra religiosidad, nuestras costumbres religiosas, y creemos más en las denominaciones o doctrinas de hombres, más que las verdades que tenemos en la palabra de Dios. Qué triste, la mera verdad. Qué triste cuando nos aferramos a las costumbres y tradiciones religiosas que el hombre ha establecido en las iglesias, antes que irnos más allá y confiar plenamente en la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es Cristo mismo, el Dios creador del cielo y de la tierra. Lo digo yo, no, lo declara la palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? La palabra. ¿Cuál palabra? Allá en el principio Dios crió los cielos y la tierra, y dijo Dios, pronunció la palabra y vinieron a hacer las cosas. Sí. Es interesante cómo una palabra se compone por las letras del abecedario, y en Apocalipsis de Jesucristo mismo dice, yo soy el alfa y el omega. Yo soy la A, de la A a la Z. Como diciendo, yo soy todo el abecedario. Y es interesante cómo por el abecedario es posible toda palabra. Imagínate decir Inocencio sin la E y sin la I y sin la C. Quién sabe qué cosa diríamos, pero no diría Inocencio. Si le faltara alguna letra al abecedario, la palabra no iba a estar completa. Sí. Y dice Jesucristo que Él es de la A a la Z, Él es todo el abecedario. Y el abecedario es el cumplimiento de toda palabra. Y no solamente eso, ¿sí? Cristo mismo es la palabra de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios, aquella palabra que creó todas las cosas en el principio. No venimos del mono, no venimos de una explosión cósmica y allá en el agua se comenzó a formar una bacteria, y de esa bacteria se formó un animalito, y de ese animalito se formó un pescado, y luego de ese pescado comenzó a caminar y salió del agua, y de ahí comenzó a evolucionarse toda la vida de la tierra, y de ahí salió el hombre. Esa bacteria que salió del mar, de la explosión del Big Bang, se fue transformando y transformando y transformando hasta que surgieron los monos, y del mono surgió el hombre. Es cosa absurda, la mera verdad. Aunque algunos la mera verdad parece que confirman que la evolución no es una verdad, ya que hay muchos que sí parecen monos. pero no fue así. Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida. Y aquí la manifestación de la vida, de la existencia de un Dios vivo, real y verdadero, manifestado en carne, en la persona del ser humano. Cosa maravillosa, la mera verdad. Padre, gracias Señor. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia tan hermosa, Padre. Ayúdanos, Señor, a creer más en tu palabra, Señor, a confiar más en ti, Padre. A poner cada doctrina de cada religión o denominación, ponerla a la luz de tu palabra y desechar lo que no va de acuerdo a tu palabra, Padre. Ayúdanos, bendito Dios. Restaura tu iglesia, Señor, aquellas personas que han sido llamados fuera de su vida de pecado, Señor. Y que tu gracia se perfeccione en la vida, Señor, de aquellos que has llamado para esta salvación gloriosa que tenemos en Cristo. Tan simple como eso, Señor. Y nos complicamos la existencia con tanta costumbre religiosa, tanta doctrina de hombres, Señor. No, que la palabra aquí significa esto, o se hace así, o se hace así. Y nos extraviamos, Satanás mismo nos engaña y nos hace que tropecemos en la palabra, en la luz admirable que tenemos en tus santas escrituras, Padre. Y nos dividimos y nos separamos. No, es que ustedes creen esto y ustedes no me junto con ustedes porque creen otra cosa. Ayúdanos, Padre. Santifica tu iglesia, afírmala en tu verdad, tu palabra es verdad, Señor. Santifícanos con tu palabra, afírmanos, perfecciona tu gracia en nuestras vidas, Señor, para que nos convenzas que tu palabra es verdad y nos afirmemos en tu palabra, Señor, y no en las creencias de esta denominación o de aquella, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a descansar en esa esperanza de que un día nos levantarás del polvo de la tierra, Señor. Y es un hecho, es una realidad. No es una esperanza incierta, Señor. La religión en realidad, Padre, nos trae esperanzas inciertas, con la esperanza en el corazón de que ojalá sea verdad, ojalá sí haya vida eterna, ojalá sí haya resurrección de los muertos. Pero la esperanza viva que tenemos en Cristo es un amén, así es una realidad, es una verdad absoluta que no puede ser cambiada aún aunque no la creamos. Aún aunque no la creamos, nos levantarás de vuelta del polvo de la tierra, Padre. Una verdad maravillosa, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar, en nuestro estudio. Vamos a ir caminando y nos vamos a ir acercando a ese establo, Señor. Confundimos el pesebre con el establo, Señor. El pesebre era el plato, por así decirlo, donde comen los animales, Señor. Esa caja de madera donde se les servía el alimento a las vacas, los chivos, los borregos, no sé, Señor. Pero el lugar de tu nacimiento fue un establo, Señor.
en un establo donde metían ahí a los animales para que pasaran la noche y no son nada educados. No tienen servicio de excusado, Señor, o de baño, Señor. Que si quieren ir al baño no se salen del establo y se van, Señor, a un cuartito y se sientan ahí en una taza de baño y hacen sus necesidades. Ayúdanos a mirar, Señor, la verdad. El lugar que tú escogiste, Señor. Porque tú nos vas a hablar y nos vas a ministrar el por qué escogiste ese lugar tan indigno en realidad de que ahí naciera en ese lugar el Hijo tuyo, Señor, el Hijo de Dios, en el lugar más bajo, más vil, más sucio, más despreciado. Ahí naciste, Señor, y sé que nos vas a hablar a través de tu palabra, Señor. Lo miramos tan bonito, los nacimientos, unos borreguitos, paja, bien limpiecito. Pero ahí en ese lugar, Señor, había excremento de los animales. Era un lugar sucio. Hubiera estado más honroso, creo, un basurero que ese lugar. Lo cual nos da la esperanza, Señor, de que tú puedes nacer en nuestros corazones, por muy asqueroso que sea nuestro corazón, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias por habernos amado de tal manera que tú decidiste venir y dar tu vida para perdonarnos, para restaurarnos, para levantarnos del polvo de la tierra, aunque lo creamos o no lo creamos, bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, porque en esa verdad no hay lugar para religiosismo. En ese lugar no hay lugar para doctrinas denominacionales y división en tu iglesia. Padre, ayúdanos. Si tú no nos ayudas y si tú no nos guías en la sana doctrina que tenemos en tu palabra, seguiremos siendo guiados por ciegos, guiando a otros ciegos. Padre, ayúdanos. Restaura tu iglesia, Señor. Vuelve el corazón de tu iglesia a ti, Señor, y no a la denominación, y no a la religión, Padre. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Había dicho que íbamos a mirar profecías, pero ya por cuestiones de tiempo aquí lo dejamos mejor. Que Dios les bendiga. Oren, vamos a orar para que el Señor nos siga dirigiendo. Dejen y marco aquí donde nos quedamos, Zacarías. Para que conozcan. Zacarías irá adelante. Aquí nos quedamos en el 24. Sí, nos quedamos en el versículo 25. Mañana vamos a ver la anunciación del nacimiento de Jesús y vamos a ir a ver las profecías. Ahorita me voy a poner a apuntarlas. Mañana las vemos, las observamos. Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. A ver, ¿de dónde estamos?
Ok, ¿qué tenemos? La paz de Cristo, Dios los bendiga siempre, amén. La Navidad es pagana, son mentiras todas las festividades de este mundo. Primera de Corintios 5:9. La escritura dice que por causa de las tradiciones de este mundo invalidan los mandamientos de Dios. Dios fue manifestado en carne. No hay un día específico para adorarlo en todos los días. Amén. Eso que es que ni qué, ¿verdad? Primera de Corintios 5:8. Lo voy a mirar. Vamos a ver. Aquí dice Primera de Corintios 5:8. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Dónde estaba? Ay, me enredo, tengo muchas pestañas abiertas. Nos continuamos mañana con la observación esta en el Evangelio de San Lucas. En la siguiente hay mucha profecía. A ver, aquí no, este es Mateo, Isaías 9, Génesis 18:4. Sí, voy a buscar las profecías, las vamos a ir mirando para irnos un poquito más despacio, para que nos dé tiempo de concluir con el nacimiento de Cristo para el sábado, yo creo, entre el viernes y el sábado. Creo que sí, vamos bien con tiempo. Dios les bendiga, gracias por acompañarnos. Nos vemos, Sofía, Jorge, bendiciones. Lo principal, ¿no? No es de que si Jesucristo nació el 24 o el 25 de diciembre. El enfoque principal es que la humanidad conmemora un día donde recuerdan que Cristo vino a este mundo. Que si fue en abril, en marzo, en mayo, no importa. Lo que importa es que se aparta un día para conmemorar que un día Dios decidió venir a este mundo y hacerse carne. Aquel verbo se hizo carne y habitar entre nosotros con un propósito: de salvar a la humanidad, de arrebatarlos del imperio de la muerte. Sí. Es verdad que las cosas que se celebran o de la manera que se observa la Navidad no es bíblico, porque agarró una dirección tremenda. La gente cree más en Santa Claus, en los venados, en los muñecos de nieve, que el autor y consumador de nuestra salvación, aquel que nos amó de tal manera que decidió dejar su trono, tomar un paso de venir y convertirse en Emmanuel, Dios con nosotros, con un propósito de venir y dar su vida para vencer el imperio de la muerte.
Hay un día que aquel verbo vino y se hizo carne. Y si hay algo de malo en conmemorar un día así, creo que habrá algo de malo en el corazón de las personas, pero no en conmemorar un día tan glorioso. De que ese día que nació el Dios vivo concebido en María, ese día que vino a ser carne y habitó entre nosotros y dio su primer llanto ahí en un pesebre, y todas las huestes celestiales, cuando se les aparecieron a los pastores y les anunciaron esta y decían gloria a Dios en las alturas. Si ese día que nació Jesucristo en este mundo, las huestes celestiales hicieron fiesta y declararon gloria a Dios en las alturas, ¿no sería verdaderamente algo honroso para aquel que dio su vida por nosotros sentarnos a una mesa y en lugar de esperar que den las 12 y ir a este regalo y aquel regalo, declarar esas palabras que declaraban los ángeles? Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y de agarrarse de las manos y decirle: hoy se conmemora el día en que Dios decidió venir a este mundo y nació de la Virgen María. Y lo hizo para venir y dar su vida y rescatarnos de los cementerios, de los sepulcros, para levantarnos del polvo de la tierra. ¿Hay algo de malo en conmemorar un día cuando Emmanuel se manifestó entre nosotros? ¿Es en realidad una fiesta pagana? ¿Es una fiesta diabólica? Si esa declaración, con todo respeto, Jorge, Sofía, pagana es la manera en que la humanidad, el mundo la observa, las costumbres que tienen. Pagano es las borracheras y todas las cosas que no tienen nada que ver con una conmemoración de que Dios decidió hacerse carne con un propósito de rescatarnos del imperio de la muerte. Si lo observamos de esa manera, ¿es algo pagano? ¿Es algo diabólico de observar, de conmemorar, aunque sea un día de que Dios decidió hacerse carne y venir y dar su vida y rescatarnos del imperio de la muerte, del señorío de Satanás contra la humanidad? No creo. Pero eso es lo que la religión muchas veces le pone a la gente. Sí. La religión le pone muchas veces a eso a la gente. He mirado que no, que el árbol de Navidad es un símbolo de no sé qué, de esto, de aquello. Sí. Y por cuanto lo dijo el pastor de la iglesia, por cuanto lo dijo esto, esta persona o aquella, lo pagano está en la manera que la observas. Yo en otro tiempo observaba la Navidad y para mí la Navidad era embriagarme con mis amigos. Esa era la Navidad, eso era pagano, recordar que Dios decidió venir y rescatarnos del imperio de la muerte
Él mismo vino y decidió vivir una vida que nosotros no podemos vivir. Que si fue el 25 de diciembre, el 4 de abril, el 23 de noviembre o septiembre o mayo, junio, agosto o en enero, no importa. Lo importante es de que debemos de darle gracias a Dios de que Él decidió venir a rescatarnos cuando la mera verdad no lo merecemos. No lo merecemos. Sí. Cuando no lo merecemos. Pero bueno. Cerramos. Padre bendito, gracias Señor. Gracias, infinitas gracias Señor, te damos. Ayúdanos, bendito Dios, a creer más en tu palabra, Padre. A creer más en lo bueno y lo maravilloso que eres tú, Señor, y en ese regalo, Señor, que nos has dado, no solamente el perdón de nuestros pecados, esa salvación gloriosa, Señor. Si estuviéramos ya nosotros en el polvo de la tierra, Señor, y hoy llegaras y nos sacaras de ahí, Señor, por cuanto tú decidiste venir a este mundo y dar tu vida, Señor, no sería de gozo, de regocijo, de celebrar, de conmemorar, de darte a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, bendito Dios, porque somos tus teófilos, Señor. Hemos sido tus teófilos, amados por Dios, amados de Dios, porque de tal manera nos amaste que diste tu vida en un madero. Para darnos vida, para perdonarnos, para levantarnos del sepulcro, para levantarnos del polvo de la tierra por segunda vez, Padre. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre Santo, Padre Eterno. Gracias, infinitas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno. La gloria para Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Bueno, bendiciones, Gonzalo, buenos días. Nos vemos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Amén. Bendiciones.